El olor a café recién colado siempre me ha recordado las mañanas en que todo estaba bien. Por eso, cuando entré a esa cocina y vi mi taza ya lavada y guardada, supe que algo estaba muy, muy mal. Soy Consuelo Paredes. Tengo 71 años, fui jefa de enfermería durante 32 años en el hospital más exigente de la ciudad, y te digo algo con la misma certeza con que aprendí a leer un electrocardiograma. Cuando a una mujer como yo le quitan la taza del café, no están quitando una taza. Están declarando la guerra. Espera. Quédate. Porque lo que te voy a contar no es el llanto de una viejita abandonada. Es la historia de cómo una abuela que sabe hacer torniquetes aprendió también a aplicarlos en los momentos correctos de la vida. Todo comenzó 16 meses atrás, en un miércoles de noviembre que olía a tierra mojada y a promesas rotas. Mi hijo Rodrigo llegó a mi apartamento con su esposa Fabiola y los mellizos, Bruno y Camila, de 7 años. Venían cargados de maletas y de esa sonrisa forzada que la gente pone cuando necesita algo grande pero le da vergüenza pedirlo. Rodrigo se sentó en el sillón donde su padre solía leer el periódico y me miró con esos ojos de niño que nunca del todo ha dejado de ser. Mamá, el apartamento se nos quedó chico para los niños. ¿Qué te parece si nos venimos a vivir contigo un tiempo, solo hasta que encontremos algo mejor? Era una pregunta, pero venía envuelta en decisión. Las maletas ya estaban adentro. Yo tengo un apartamento de 3 habitaciones en el 7º piso de un edificio viejo pero digno, en el barrio donde viví 40 años con mi esposo Ernesto antes de que el corazón se lo llevara en el 2019. Una habitación es la mía, con mi cama de matrimonio donde duermo en el centro porque me lo gané. La segunda era mi cuarto de costura y lectura, el único lugar del mundo donde nadie me interrumpe. La tercera estaba vacía desde que Rodrigo se casó. Les dije sí porque soy su madre y porque Bruno y Camila me llaman abuela Connie y cuando corren a abrazarme se me olvida que las rodillas me duelen. Debí haber puesto condiciones desde el primer día. Eso lo aprendí demasiado tarde, y lo aprendí de la peor manera. Fabiola, mi nuera, es una mujer de 42 años con el don peculiar de reorganizar los espacios ajenos como si fueran suyos por derecho divino. En los primeros días fue encantadora. Me traía el café en la mañana, les leía cuentos a los mellizos, cocinaba con entusiasmo. Pero poco a poco, sin que yo pudiera señalar el momento exacto, el apartamento empezó a cambiar. Primero desaparecieron los adornos de la sala, esos jarrones de cerámica de Oaxaca que Ernesto y yo trajimos de un viaje de aniversario. Fabiola dijo que acumulaban polvo. Luego llegaron plantas colgantes y cojines en colores que a mí me dolían los ojos, pero callé porque no quería ser la suegra difícil. Después llegó la pantalla enorme que Rodrigo instaló en la pared donde antes estaba el retrato de bodas de mis padres. Ese retrato lo encontré enrollado detrás de la puerta del closet del pasillo. Sin decirme nada. Sin pedirme permiso. Solo enrollado como si fuera un afiche de publicidad. Lo guardé en mi habitación con las manos temblando, no de rabia, sino de esa tristeza honda y callada que solo entienden quienes saben lo que es perder cosas poco a poco sin poder nombrar exactamente qué es lo que se está perdiendo. Mi cuarto de costura, ese refugio sagrado donde guardaba mis revistas médicas viejas, mi máquina Singer y 3 cajas de fotografías de Ernesto, fue declarado dormitorio infantil un martes sin consultarme. Fabiola lo anunció como quien da una buena noticia. Mamá Connie, trasladamos tus cositas al cuarto de las escobas para que los mellizos tengan su propio espacio. Sus cositas. 32 años de enfermería, una vida entera de recuerdos, llamadas cositas y guardadas entre escobas y detergente. Sonreí. Asentí. Y en la noche lloré en silencio con la almohada en la cara como no lloraba desde que enterré a Ernesto, porque me había convertido en lo que nunca pensé que sería en mi propio hogar, una huésped que paga el arriendo con memoria y silencio. Rodrigo veía todo esto con la incomodidad culposa de los hombres que no quieren elegir entre la madre y la esposa y entonces no eligen a nadie, que es en realidad elegir siempre a quien grita más fuerte. Cuando yo intentaba hablar con él, me decía mamá, Fabiola tiene mucho estrés con los niños. Dale tiempo. Y yo le daba tiempo. Y el tiempo se convertía en más espacio que yo perdía y más silencio que yo tragaba. Una enfermera de urgencias sabe reconocer una hemorragia interna. Yo llevaba meses sangrando por adentro y nadie me tomaba el pulso. El detonante llegó un lunes de febrero, un día gris con viento frío que se metía por las rendijas de las ventanas. Yo había estado de pie desde las 6 de la mañana. Había bañado a los mellizos porque Fabiola tenía jaqueca. Había preparado el desayuno,
Había llevado a los niños al colegio caminando 12 cuadras porque el coche de Rodrigo estaba en el taller y el taxi les parecía caro. Volví con los pies adoloridos y el abrigo empapado de llovizna. Solo quería sentarme en mi sillón de siempre, el que está junto a la ventana de la sala donde el sol de la tarde entra de lado y calienta exactamente el hombro derecho que me operaron en el 2021. Pero el sillón no estaba. En su lugar había una cuna plegable de plástico morado que Fabiola había comprado para cuando visitara a su sobrina. Mi sillón estaba en el rincón del comedor, empujado contra la pared como un mueble de repuesto. Sin preguntarme. Sin avisarme. Como si yo fuera parte del inventario del apartamento y no su dueña. Me senté en ese sillón arrinconado con el abrigo mojado todavía puesto y sentí algo que no había sentido en décadas, el impulso de rendirme. De hacer silencio para siempre. De volverme pequeña, invisible, de ocupar exactamente el espacio mínimo que me asignaban, como esos pacientes terminales que dejan de pedir analgésicos porque ya no creen que merezcan alivio. Pero entonces sucedió algo. Miré mis manos. Estas manos que pusieron más de 20.000 inyecciones, que sostuvieron la mano de pacientes que morían solos en la madrugada, que sostuvieron la cabeza de Rodrigo cuando tenía fiebre a los 3 años y yo trabajaba doble turno. Estas manos no eran las manos de alguien que merece un rincón. Me levanté. Fui a la cocina. Puse a calentar agua. Busqué mi taza, esa de cerámica azul con el dibujo de una mariposa que Ernesto me regaló el día que me jubilé. No estaba en su lugar. Busqué en el armario. Tampoco. Busqué en la alacena de arriba, la que Fabiola había reorganizado a su gusto. Nada. Revisé el fregadero, la escurridera, el cajón de los trastos. Mi taza no existía. La habían guardado, movido, o quizás roto y escondido el accidente. Era solo una taza. Pero era mi taza. Y en ese momento, de pie en mi propia cocina buscando mi propia taza como una extraña, algo en mí dejó de doblarse. Consuelo Paredes, me dije en voz baja, mirando mi reflejo en la ventana de la cocina. 32 años salvando vidas ajenas. No vas a perder la tuya. Pero antes de contarte lo que pasó después, si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Estas historias son para quienes saben que el respeto se gana, no se mendiga. Dale al botón, activa la campanita y quédate conmigo porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama mirando el techo con los ojos abiertos, escuchando el ruido del apartamento, el ventilador de Fabiola, los murmullos del televisor que Rodrigo dejaba encendido hasta las 2 de la mañana, el roce de las patas del gato que ellos trajeron sin pedirme permiso y que arañaba la puerta de mi habitación como si yo fuera la intrusa. Pero no era insomnio de angustia. Era insomnio de planificación. Porque Consuelo Paredes, cuando deja de llorar, empieza a pensar. Y cuando empieza a pensar, es mejor que el mundo se prepare. 32 años en urgencias me enseñaron algo que ninguna escuela de negocios enseña. Cuando hay una crisis, lo primero que debes hacer es un diagnóstico certero. No actuar por impulso, no gritar, no correr. Observar. Medir. Nombrar exactamente lo que está pasando. Y lo que estaba pasando en mi apartamento tenía un nombre claro: colonización. No era descuido. No era torpeza de gente joven sin modales. Era un desplazamiento sistemático, lento y calculado, donde cada pequeña invasión normalizaba la siguiente. Primero los jarrones. Luego el retrato de mis padres. Luego mi cuarto. Luego mi sillón. Si yo no hacía nada, lo siguiente sería la escritura del apartamento. Conozco ese patrón. Lo vi en mujeres mayores en el hospital, señoras que llegaban a urgencias sin seguro médico porque alguien de su familia había dilapidado sus ahorros mientras ellas miraban hacia otro lado, confundiendo su misión con amor. Me levanté a las 5 de la mañana, mucho antes de que nadie más abriera los ojos. Fui a la cocina en silencio, con mis pantuflas de cuero que no hacen ruido, y preparé mi propio café en el pocillo de aluminio pequeño que guardaba en mi habitación desde la semana anterior, por instinto, como si una parte de mí ya supiera que esto iba a llegar. Me senté en el borde de mi cama con la libreta que llevo desde 1998, una libreta de pasta negra y hojas cuadriculadas donde anoté durante décadas los turnos del hospital, los nombres de los pacientes difíciles, las dosis que no debía olvidar. Abrí una página nueva. Y escribí 2 palabras en la parte de arriba: inventario real. Debajo de esas 2 palabras empecé a anotar todo. El apartamento,
comprado con mis ahorros y con la indemnización que cobré al retirarme, escritura a mi nombre, hipoteca cancelada desde el 2017. La cuenta bancaria donde recibo mi pensión de jubilación, generosa para los estándares del barrio, porque trabajé 32 años sin faltar más de 4 días, y porque fui jefa de área los últimos 12, con un sueldo que Fabiola nunca supo exactamente cuánto era. El seguro de vida de Ernesto, que seguía produciendo un rendimiento anual modesto pero constante. La cuenta de ahorros donde metía silenciosamente el 20% de mi pensión cada mes, ese dinero que Rodrigo no sabía que existía porque a los hijos no hay que contarles todo. Y luego, debajo de mis activos, empecé a anotar los gastos que yo absorbía en silencio. La factura de la luz, que desde que llegaron los mellizos con sus tabletas y sus cargadores y la televisión nueva se había triplicado. El mercado semanal, que yo hacía y pagaba con la excusa de que de todas formas yo también como. El gas. El internet, que Rodrigo me pidió que pusiera a mi nombre porque a él le habían cortado el servicio por mora. Los útiles escolares de Bruno y Camila, que yo compraba por amor a mis nietos sin que nadie me lo pidiera formalmente, pero tampoco nadie me lo agradeciera formalmente. Al final de la columna sumé. El número me dejó sin respiración. No porque fuera escandaloso, sino porque era real. Y la realidad a veces duele más que cualquier mentira piadosa. Rodrigo y Fabiola llevaban 16 meses viviendo en mi apartamento. En ese tiempo me habían dado exactamente 180,000 pesos en concepto de contribución a los gastos de la casa. Eso equivalía a 11,000 pesos por mes, que al tipo de cambio del momento era aproximadamente lo que cuesta una pizza mediana y un refresco en el restaurante del centro donde Fabiola llevaba a sus amigas a comer los viernes. Mientras yo pagaba la luz triplicada, el mercado, el gas, el internet y los útiles de sus hijos, ellos ahorraban para comprar un coche nuevo, el segundo, porque el que tenían en el taller resultó que no era por falta de dinero sino por negligencia, nunca habían cambiado el aceite en 3 años. Guardé la libreta. Apagué la lámpara de la mesita. Y me quedé en la oscuridad del cuarto bebiendo el café ya frío con la calma extraña y pesada que precede a las grandes decisiones. No era ira lo que sentía. La ira es un fuego que consume al que la carga. Lo que yo sentía era algo más frío, más preciso, más parecido a la determinación clínica con que una enfermera jefe prepara un protocolo de emergencia. Tenía un plan. Pero antes de ejecutarlo, necesitaba información. Y para conseguir información, lo primero que debía hacer era lo que había hecho toda mi vida profesional, escuchar sin que supieran que estaba escuchando. Durante los siguientes 3 días me comporté exactamente igual que siempre. Preparé desayunos, recogí a los mellizos del colegio, lavé ropa, callé cuando Fabiola reorganizó el armario de la entrada y tiró mis botas de lluvia porque ocupaban espacio. Sonreí. Pregunté por sus días. Serví la cena. Fui invisible, pero con los oídos completamente abiertos. Lo que escuché me confirmó todo lo que necesitaba saber. El miércoles por la noche, cuando creían que yo ya dormía, escuché a Rodrigo y Fabiola hablar en la cocina con la voz bajita que usa la gente cuando planea algo que sabe que no debería. Fabiola decía que si ponían el apartamento a nombre de los dos, con una escritura de copropiedad, podrían usarlo como garantía para un préstamo. Un préstamo para abrir ese negocio de venta de ropa en línea que llevaban 2 años prometiéndose abrir. Rodrigo decía mamá nunca lo haría. Fabiola decía que no se lo preguntarían, que habría una forma de tramitarlo, que su hermano que trabajaba en una notaría podía orientarlos. Rodrigo guardó silencio un momento. Luego dijo hay que esperar el momento adecuado. Fabiola dijo el momento es ahora que ella está contenta con los niños. Me quedé quieta al otro lado de la pared. Conté mis respiraciones como me enseñaron a hacer en el taller de manejo del estrés que tomé cuando llevaba 15 años en urgencias y el agotamiento me estaba comiendo la salud. 1, 2, 3. No hice ningún ruido. Pero por dentro, algo se reorganizó para siempre. Ya no estaban siendo descuidados conmigo. Ya no era torpeza ni egoísmo inconsciente. Era un plan. Mi propio hijo era parte de un plan para quitarme lo único que Ernesto y yo construimos con 30 años de turnos dobles y vacaciones canceladas. Al día siguiente me desperté con más energía de la que había sentido en meses. Me vestí con ropa de calle elegante, mi conjunto azul marino que me pongo para las cosas importantes, me peiné el cabello blanco con cuidado,
Me puse los aretes de perla que me regaló Ernesto en nuestro 20º aniversario y salí del apartamento a las 8 en punto de la mañana diciéndole a Fabiola que iba al médico de rutina. No era mentira del todo. Iba a ponerme en manos de un especialista. Solo que el especialista se llamaba licenciado Armando Fuentes, abogado notarial, amigo de toda la vida, padrino de bautismo de Rodrigo, y un hombre que tenía los ojos tan abiertos como los míos cuando de proteger el patrimonio se trataba. Lo encontré en su despacho del tercer piso de un edificio que olía a papel viejo y café negro, exactamente como debe oler la justicia. Armando, te lo voy a decir en 2 minutos, le dije sentándome frente a su escritorio y abriendo mi libreta en la página correcta. Necesito blindar este apartamento de tal manera que nadie, ni con poder notarial, ni con papel firmado, ni con ningún artificio legal, pueda tocar la escritura sin mi presencia física y mi huella dactilar en persona. Armando me miró por encima de sus anteojos con esa expresión que tienen los hombres que conocen bien a las mujeres que se han cansado de esperar. Consuelo, me dijo lentamente, parece que alguien se despertó. Y le respondí, Armando, parece que alguien lleva demasiado tiempo dormida. Pasé 1 hora y media en ese despacho. Cuando salí, el apartamento estaba protegido con un fideicomiso de administración a mi nombre exclusivo, con una cláusula que invalidaba cualquier trámite notarial que se intentara realizar sin mi comparecencia personal, verificada con documento de identidad vigente y reconocimiento facial ante el sistema del Colegio de Notarios. El hermano notario de Fabiola podía intentar lo que quisiera. Se iba a encontrar una pared de acero donde esperaba papel de arroz. Pero eso era solo el primer movimiento. El ajedrez se gana en varios tiempos. De la notaría fui directamente al banco. Pedí cita con la gerente de sucursal, una mujer llamada Patricia que me conocía desde que yo era clienta activa en los años 90 y que siempre me atendía con el respeto discreto que se le tiene a los clientes que no hacen escándalo pero tampoco toleran incompetencia. Patricia, le dije cruzando las manos sobre su escritorio, necesito 2 cosas. Primera, quiero separar mi cuenta de pensión en una cuenta nueva, solo para pensión, sin tarjeta asociada ni posibilidad de domiciliación externa. Segunda, quiero revisar si existe algún cargo domiciliado a mi nombre que yo no haya autorizado personalmente en los últimos 12 meses. Patricia tecleó. Frunció el ceño ligeramente. Señora Consuelo, hay aquí una suscripción a una plataforma de streaming premium y un seguro de accidentes a nombre de un tercero, ambos cargados a su cuenta corriente desde hace 8 meses. Me lo señaló en la pantalla. Los nombres eran los de Fabiola. Autorizo la cancelación inmediata de ambos, dije sin elevar la voz. Y a partir de hoy, ningún cargo nuevo sin mi firma física. Ninguno. Patricia asintió. Procesó todo en 10 minutos. Al salir del banco iba con paso más ligero, como si con cada trámite me devolvieran 1 gramo de peso propio. Eran las 12 del mediodía cuando llegué al mercado. Compré exactamente lo que yo necesitaba para mi dieta, mis frutas, mi yogur, mi pan de centeno, mi café molido, mis galletas de avena. Nada más. No compré el cereal de los mellizos. No compré la pasta que Fabiola le ponía mantequilla porque decía que así la comían los niños europeos. No compré el agua mineral cara que Rodrigo tomaba desde que se le ocurrió que era saludable. Llegué al apartamento, guardé mi mercado en la repisa que yo misma señalé con una etiqueta pequeña que decía Consuelo, y puse el resto de la alacena en orden sin tocar lo que quedaba de la semana anterior. Fabiola me miró desde la sala con esa expresión de sorpresa que tiene la gente cuando algo cambia sin que ellos lo hayan decidido. Mamá Connie, ¿no hay cereal para los niños? No, hija, se me olvidó. Sonreí. Fue la primera mentira intencionada que le dije en 16 meses y me supo a una especie de justicia doméstica pequeña y exacta. Esa noche en la cena, por primera vez en todo ese tiempo, no serví la mesa. Preparé mi plato, lo llevé a mi habitación y cené sola viendo el noticiero en mi televisor pequeño, ese al que Fabiola le había llamado anticuado la primera semana. Me supo la mejor cena en meses. Los cambios pequeños y silenciosos continuaron durante los días siguientes. Yo dejé de levantarme antes que nadie para preparar desayunos. Dejé de recoger a los mellizos del colegio los martes y jueves que Fabiola tenía sus clases de pilates. Dejé de avisar cuando el garrafón de agua estaba por terminarse. Dejé de comprar el detergente de ropa que ella prefería porque el otro le irritaba la piel. Cada cosa que dejé de hacer era una aguja pequeña que pinchaba el globo de la comodidad que ellos habían construido sobre mi cansancio.
Rodrigo vino a hablar conmigo el quinto día. Entró a mi cuarto con esa cara de niño que me partía el alma y se sentó en el borde de la cama como cuando tenía 10 años y me pedía permiso para algo que sabía que debía pedir. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfectamente, hijo. Solo estoy descansando un poco más. El médico me lo recomendó. Frunció el ceño. ¿El médico? ¿Qué te dijo? Que a mi edad el estrés es silencioso y peligroso. Que debo reducir las actividades que me generan tensión innecesaria. Lo miré a los ojos con la misma serenidad con que le tomaba el pulso a los pacientes estables. Rodrigo miró alrededor de mi cuarto. Vio el mercado en la repisa. Vio la etiqueta con mi nombre. Vio que la habitación estaba exactamente como a mí me gustaba, sin nada movido, sin nada de ellos adentro. Algo en su mirada cambió ligeramente, como cuando un paciente empieza a entender sin que el médico haya dicho el diagnóstico en voz alta. Mamá, si necesitas algo. Le sonreí con toda la ternura que le tenía, que era mucha y era real. Ya sé a quién pedírselo, hijo. Gracias. El golpe definitivo llegó 10 días después. Y no lo planeé yo. Lo construyeron ellos solos. Era un sábado. Rodrigo y Fabiola habían invitado a cenar a los padres de ella, los señores Domínguez, una pareja que me había tratado siempre con esa cortesía fría que se les tiene a las personas que se saben de categoría diferente. Fabiola pasó la mañana entera transformando la sala en algo que no reconocí. Sacó del closet un mantel que era mío, de hilo blanco bordado a mano que mi madre me hizo cuando me casé, y lo puso en la mesa sin preguntarme. Colocó mis copas de cristal bohemio, las del aparador que yo solo abría en ocasiones especiales, como si fueran suyas. Puso flores en el jarrón que le quedaba de los que no había tirado a la basura y colocó velas en los candelabros de plata que Ernesto me regaló en nuestro 10º aniversario. Mi casa entera estaba vestida para una fiesta a la que yo no había sido invitada como anfitriona sino ignorada como empleada de servicio. Por la tarde, Fabiola entró a mi habitación sin tocar. Mamá Connie, ¿nos puedes preparar el arroz con leche para el postre? Ya sabes que a mis papás les encanta cómo te queda. Y si puedes quedarte en tu cuarto durante la cena, mejor, porque la mesa solo alcanza para 6 y los niños van a cenar con nosotros esta vez. Me quedé mirándola. Tenía 39 años, ropa nueva, perfume caro probablemente comprado con mi tarjeta domiciliada que yo ya había cancelado sin que ella lo supiera todavía, y la expresión de quien está acostumbrada a que le digan que sí. Me quedé mirándola exactamente 4 segundos. Luego dije, claro, Fabiola. El arroz con leche tarda 2 horas. Necesito empezar ya. Ella sonrió y salió. Fui a la cocina. Puse la leche a fuego lento. Agregué el arroz, la canela, la piel de limón. El aroma empezó a llenar el apartamento con ese olor a hogar que Ernesto tanto amaba. Lo moví con la cuchara de madera que lleva mi nombre grabado en el mango porque me lo grabé yo misma el año que me jubilé, como recordatorio de que todo lo que estaba en esa cocina era mío. Cuando el arroz con leche estuvo listo, lo serví en el molde grande de cerámica rosada. Lo dejé enfriar sobre la meseta. Y luego llamé a mi amiga Berta. Berta Salinas. Socia en el club de lectura, vecina del 4º piso, viuda igual que yo y la mujer con la risa más escandalosa y el criterio más afilado que conozco. Berta, le dije, ¿tienes planes esta noche? Ninguno, Connie, me dijo. Pues los tienes ahora. Ven al 702 a las 8 y trae ese vino tinto que me prometiste probar. Volví a la sala. Los señores Domínguez habían llegado. La mesa estaba servida con mis cosas. Fabiola hacía los honores como si fuera su casa propia. Rodrigo servía el vino con una copa que yo le regalé a él el día de su graduación. Nadie me presentó. Nadie me dirigió la palabra. Yo era el fondo de la escena, la figura borrosa que aparece en las fotografías que nadie encuadra con intención. Me acerqué a la mesa. Fabiola levantó la vista con una mezcla de sorpresa y ligero pánico. Mamá Connie, la cena ya está servida, ya puedes. Buenas noches a todos, interrumpí con la voz de enfermera jefe, esa que no admite réplica. Soy Consuelo Paredes, propietaria de este apartamento. Le tendí la mano al señor Domínguez, quien la estrechó desconcertado. Fabiola se puso rígida. Rodrigo miró su plato. El arroz con leche está en la cocina. Sírvanselo ustedes porque yo esta noche tengo compañía. Me giro hacia la puerta justo cuando Berta tocaba el timbre. La noche que pasé con Berta en mi habitación, con el vino tinto y las galletas de avena que yo había comprado para mí,
Fue una de las mejores en todo ese año. Reímos hasta que me dolió el estómago. Le conté todo. Ella me contó sus propias batallas con su hijo y su nuera que vivían en Monterrey y la llamaban solo cuando necesitaban dinero. Brindamos por nosotras. Por las mujeres que supieron esperar el momento exacto. Por las que confunden paciencia con debilidad y luego se sorprenden cuando la paciencia se acaba y lo que queda adentro es acero puro. Al día siguiente, domingo, convoqué a Rodrigo a hablar en la cocina a las 9 de la mañana. Sin Fabiola. Le pedí que viniera solo y hablé con una voz tan tranquila y directa que creo que fue precisamente esa calma la que lo asustó más que cualquier grito. Rodrigo, te voy a dar información que necesitas para tomar decisiones de adulto. Este apartamento está en fideicomiso a mi nombre exclusivo desde hace 2 semanas. Cualquier trámite notarial que se intente hacer sin mi comparecencia personal será automáticamente nulo. Vi cómo tragaba saliva. Los cargos no autorizados a mi cuenta bancaria fueron cancelados y denunciados como irregularidad. Abrí los ojos para que viera que hablaba en serio. Llevo 16 meses absorbiendo gastos que corresponden a tu familia. A partir del 1 del mes siguiente, necesito que me deposites una renta mensual justa o que comiencen a buscar una alternativa habitacional. No te estoy echando, te estoy tratando como el adulto que eres. Rodrigo no habló durante un minuto largo. Cuando lo hizo, su voz tenía una grieta adentro que me costó ignorar porque yo soy su madre y esa grieta me duele aunque me la haya ganado yo. Mamá, no sabía que estabas así de mal. Y eso, hijo, dije con suavidad, es exactamente el problema. No te enterabas porque yo lo resolvía todo. Y ya no voy a seguir resolviéndolo todo. Necesito que te enteres. Fabiola no tomó las noticias con la misma grieta en la voz. Las tomó con indignación, con acusaciones de que yo era una suegra controladora, con lágrimas estratégicas y un silencio de 3 días que claramente esperaba que me rompiera y me hiciera ceder. No me rompí. No cedí. Fabiola descubrió que hay un tipo de mujer que después de cierta edad deja de necesitar tu aprobación para existir. Yo era exactamente ese tipo de mujer. 4 semanas después, Rodrigo y Fabiola me anunciaron que habían encontrado un apartamento en renta a 12 minutos de allí. Uno que ellos podían pagar, resulta, cuando no tenían otra opción. Los mellizos lloraron cuando les expliqué que la abuela Connie se quedaría en su casa pero que los vería todos los domingos para el arroz con leche. Bruno me abrazó tan fuerte que casi me duelen los brazos. Camila me preguntó si podía llamarme por teléfono cuando tuviera miedo de noche. Siempre, le dije. Para sus papás, tal vez. Para ustedes, siempre. El día que se fueron terminé de ayudarles a bajar las maletas, les di un abrazo a cada uno en la puerta, despedí a Rodrigo con un beso en la frente y a Fabiola con un apretón de manos firme y sin rencor. Cuando se cerró el ascensor y quedé sola en el pasillo, volví a entrar al apartamento. Lo recorrí despacio. Recuperé los jarrones del closet y los volví a poner en la sala. Encontré el retrato de mis padres todavía enrollado detrás de la puerta y lo colgué de nuevo en la pared, en su lugar exacto, donde siempre debió estar. Puse el sillón junto a la ventana. Me senté. El sol de la tarde entró de lado y me calentó exactamente el hombro derecho. Y busqué mi taza. La encontré en el fondo de una caja que Fabiola no había llegado a empacar. La cerámica azul con la mariposa pintada a mano. La lavé, la puse a secar, la llené de café caliente y la traje al sillón. Me senté con las 2 manos alrededor de la taza sintiendo el calor que subía hasta los dedos. Afuera la ciudad hacía su ruido de siempre. Adentro había un silencio que no era vacío. Era mío. Hay personas que te quitarán la silla, el retrato, la taza y hasta el aire del cuarto si tú se los permites. No porque sean monstruos, sino porque la gente ocupa todo el espacio que tú le dejas libre. El error no fue dejarlos entrar. El error fue irme yo poco a poco sin darme cuenta. Y la corrección no fue echarlos. Fue volver. Volver a saber exactamente quién era yo, qué era mío y cuánto valía ese conocimiento. Ernesto me regaló esa taza el día que me jubilé porque dijo que yo merecía tomármelo todo con calma y con tiempo propio. Tardé un poco en entenderlo. Pero lo entendí. Y si tú también lo estás entendiendo hoy, bienvenida. Este canal es tuyo.